Entonces, ¿qué pasó después con los medios? Al día siguiente, cuando uno espera que pudiera haber algún cuestionamiento al proceso, qué sé yo, acá no pasó nada, acá tenemos un gabinete, un nuevo presidente, vamos para adelante, no miremos atrás, ¿no? Bueno, evidentemente había gente que estaba disconforme, la manifestación de la plaza se disolvió y la gente se quedó como con muchas ganas de protestar, de hacer escuchar su voz, ¿verdad? Ante gente que no se sentía representada por... Esto fue lo más crítico que salió, ¿no? En una tapa de diario, ¿verdad? Pero el resto era como celebremos que hay un nuevo presidente, como si fuera que el día anterior había habido elecciones limpias, transparentes y no había pasado nada. Esto fue lo más crítico. Bueno, ¿qué pasa a partir de este momento con nosotros en TV Pública? Nosotros veníamos construyendo TV Pública desde el año 2010 y veníamos tratando de desarrollar un proceso abierto, transparente, participativo, con el acercamiento a organizaciones sociales. Habíamos hecho concursos públicos para que la gente que ocupe cargos no sea por afinidad política, por partido, afiliación, lo que sea, sino habíamos hecho concursos de méritos, ¿verdad? Entonces veníamos tratando, si bien la TV pública funciona dentro de un ministerio, había como la voluntad política del gobierno de decir que funcione de manera autónoma e independiente. Yo era uno de los directivos, sigo siendo hasta ahora, estamos en la nebulosa, pero estuve desde el principio de la creación del proyecto humano, ¿verdad? El proyecto técnico, la donación de Japón ya se venía dando hace tiempo, se venía trabajando. Yo entro cuando se empieza a conformar el equipo humano de la televisión pública y les aseguro y les juro y les doy palabra, en ningún momento tuvimos una injerencia política que nos diga, no le muestres a él, mostrarle a él, toma acá está mi recomendado, contratarle, te mando este currículum, mira que si no le contratás, chao. De ninguna manera habíamos tenido eso, lo que nos permitió un trabajo cercano. Ustedes si vieron la televisión pública, estuvo Calega Laverna, Lino Oviedo, Martín Sanneman, Efraín Alegre, estuvieron absolutamente todos los sectores políticos representados. Teníamos programas de cocina campesina, teníamos programas de la dictadura, se revivió un poco lo que fue la historia de la dictadura con documentales de la serie 35. Y todo eso también fue armado en base a unos concursos para la presentación de programas, que incluso ahora aquí tenemos compañeros que estábamos planeando un segundo concurso, ¿verdad? Y se quedó un poco truncado, ¿verdad? Pero todo el proceso tratamos de tener el mayor cuidado para ser realmente un medio público, porque lo que hay que entender es que quizás no tenemos el concepto, ahora se instaló un poco y eso es quizás lo que hay que celebrar, pero no tenemos el concepto de qué es un medio público en Paraguay, porque evidentemente la Radio Nacional era una radio del Partido Colorado y el resto de los medios eran privados, ¿no? Aparte de los medios comunitarios que son pequeños, dispersos, etcétera, etcétera, no teníamos como la noción de que era un medio público. Y siempre tendemos a confundir el medio público con el medio gubernamental, ni siquiera estatal, gubernamental. No es fácil construir un medio público, siempre el medio depende de algo, de alguien, de lo económico, de lo político, siempre depende. Pero, increíblemente, por la coyuntura política, gubernamental, se nos dio a nosotros ese espacio en el cual podíamos trabajar tranquilamente. Bueno, el día del juicio político, 2 horas después, llega un personaje a la televisión pública, empieza a ordenar a la gente, anda a cubrir la actividad del presidente, toma esta entrevista que acaba de hacer el presidente con CNN, levantar la programación que están pasando ahora, porque acá no pasó nada. O sea, hagamos de cuenta que este día no existió en la historia de nuestro país y sigamos adelante. Entonces, nos empezó a preocupar decir que el gobierno tenía una intención tan firme, tan clara de decir, bueno, vamos a convertir esto en nuestro medio de propaganda, ¿verdad? Y fue como que ahí se vino la reacción que muchos conocerán, ¿verdad? Eso fue el primer día. Al segundo, la primera noche, la noche del viernes. El sábado, a la tarde, ya llega el nuevo ministro, llega con un director nombrado de la televisión pública. El ministro llega diciéndome a mí, porque yo le estaba explicando el proceso que habíamos pasado, y me dice, yo vine para que me escuches y no para escucharte.
¿qué pasó acá? ¿Volvió la dictadura? O sea, no se puede dialogar con un ministro, no se le puede contar el proceso, o sea, una actitud terriblemente autoritaria, ¿no? Y a partir de eso entonces se empiezan a generar reclamos en la prensa, reclamos en la sociedad civil, que desencadenan después, bueno, la apertura del micrófono que se abrió a la ciudadanía, que fue copado por un sector que se instaló en ese lugar, y a manifestar un poco lo que sentía ese otro sector que no se sentía representado por los medios privados de comunicación. Entonces, yo creo que, y hago el análisis, y si bien siempre soy autocrítico y me encanta la crítica y que me critiquen y que nos critiquen, porque siempre hay que construir una sociedad en conjunto, ¿verdad? De repente se critica que había un solo sector, el micrófono abierto, cierto, había un solo sector, y era quizás el sector que no se sentía representado en ninguno de los otros medios de comunicación. Y ya es así que cuando fuimos el lunes a tratar de cubrir al otro sector, nos recibieron con una hostilidad que nos daba incluso miedo meternos en otras manifestaciones, porque la TV pública fue un poco considerado como el bastión o el ícono de la resistencia a este procedimiento político con el que no se estaba de acuerdo, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es lo que pasa en TV pública, un montón de gente que va a expresar su indignación, su rechazo a lo que había pasado en el Parlamento, ¿no? Y eso genera un poco después el resto de movilizaciones. O sea, a partir, como había un desconcierto grande, después se va un poco ampliando esa bola de indignación, de rechazo, y a lo largo y ancho del país después surgen unas cuantas movilizaciones, incluso surgen micrófonos abiertos en otras ciudades, se hizo micrófono abierto en Montevideo, en Buenos Aires, no sé. Nosotros en este momento seguimos trabajando el equipo gerencial, el director de la TV pública fue destituido, se había hablado de una renuncia que él hizo en público, en realidad se hablaba del fin de una etapa, pero este es el momento en el cual nosotros creemos que más allá de quien esté en la televisión pública, nosotros iniciamos el proyecto, lo conocemos, tenemos capacidad de llevarlo adelante, pero más allá de quien esté en la televisión pública, tenemos que hacer que el proyecto se mantenga público. Que ningún partido pueda imponer su mirada de manera única, su propaganda de manera única. Repito, soy consciente de que en la última semana se pudo haber dado eso de un solo lado, por las circunstancias políticas, porque aquí se ha dado un proceso grave para nuestra política, gravísimo me parece a mí lo que ha sucedido. Insulza decía, la situación de Paraguay es delicada. O sea, que un diplomático, que un jefe de misión, cabeza de la OEA, diga que la situación es delicada, es delicada. Entonces, en esa situación de delicadeza quizás se nos fue un poco de las manos lo que se podía hacer. Estamos con planes de recuperar el espacio para todos, el debate. Yo creo que en nuestro país hace falta debate, ¿no? Porque cuando se oculta el debate, se ocultan las diferencias, y somos uno de los países más desiguales del mundo. Entonces, al tener una sola mirada, al tener una sola versión de la historia y de los hechos, evidentemente se ocultan las otras miradas y lo que vive esa otra gente. Nos dicen que la soja genera desarrollo y wow, que nos vamos a ir todos al mundo desarrollado, y se nos oculta la vida del campesino que está sufriendo con los agrotóxicos, con los transgénicos y con otro montón de cosas. Entonces, que logremos en la televisión pública, en los medios públicos, en nuestra sociedad, debatir acerca de esas desigualdades, acerca de esas diferencias, creo que es el objetivo hacia el que tendríamos que apuntar todos. Gracias. Muy bien, gracias.